Hola. Hola. No, no es cierto. Hola, muy buenos días. Soy Ricardo Hernández Piña, su presentador por hoy. Ah, Y Wong no se va a presentar. yo soy Alberto Wong. Perfecto. Y hoy vamos a hablar de un tema algo fascinante, honestamente. Estoy hablando específicamente de las diásporas africanas. Y antes de introducir a nuestra invitada especial y experta el día de hoy, Wong, quisieras hablarnos un poco de lo que es una diáspora africana. Pues bueno, la diáspora africana se caracterizó por ser el desplazamiento de millones de personas africanas durante pues la colonización europea del continente y que fueron esclavizadas y fueron forzadas a moverse de continentes, de países dentro de África, fuera de África, pues justo debido a esta esclavitud y pues a que se les trataba como mercancías y se mandaban a todas partes del mundo para pues básicamente construir lo que fue la civilización moderna. Justo, cuando hablamos de diásporas, como bien dice mi compañero Wong, hablamos de estos movimientos forzados de gente, pues sí, gente de color, que básicamente surgió como influencias alrededor del mundo. Hay varios tipos de diásporas africanas, pero en esta presentación de hoy en específico, pero en este caso voy a dejar a nuestra invitada hablar un poco de estas especialidades. Vamos a ver tres en específico o dos. ¿Cuántos serán? Dos, si mal no recuerdo. Dos en específico. Entonces, presentando a Sofía Tapia, estudiante del SAE y una experta en lo que viene siendo hacer historia de la música. Si quieres presentarte un poco y hablarnos un poquito más del tema de hoy. Hola, pues muchas gracias por invitarme el día de hoy a esta plática. Gracias a ti. Pues la verdad es que este tema es muy interesante porque se podría decir que la música africana es la raíz de demasiados géneros musicales. Ya. O sea, sin la música africana no tendríamos pues, lo que es el reggaetón, el reggae, o sea, la samba, cumbia, el blues, el jazz. O sea, ahí te puedo decir un buen de géneros. Se podría decir que ahora sí que por parte de la historia es un poco triste, pero sí se dividió por el tipo de color de las personas, ¿sabes? O sea, de que Claro. los blancos se les categoriza más que por la clásica, géneros como el punk, porque pues fueron desarrollados en estos países europeos. Justo. ¿No? Pero bueno, en la parte de África, pues justo la trata transatlántica de los esclavos fue en el siglo XVI al siglo XIX. Ok. Y pues muchos pensarían como de que normalmente los españoles, ¿no? O los británicos, Ya. como tal. Pero esto empezó por Portugal. Ok. ¿Por qué regresamos a Portugal? Porque esto fue una idea de el príncipe Enrique, así se llamaba. Ok. Entonces el príncipe Enrique como que dijo, ¿sabes qué? Vamos a explotar esta área africana porque sale más barato. O sea, como siempre, donde no hay como mucha explotación en un mismo país, pues es más fácil agarrar a otras personas Ok. y llevarlas a otros países, ¿no? Entonces, pues Portugal y España empezaron con esto en el siglo XVI. Ok, entonces no solo nos estamos refiriendo a un exporte de mano de obra barata por mercancías, sino también cultural. Exacto. Pero ¿qué era? ¿Era este intercambio de músicos, de ideas? No, no era un intercambio. Al principio los africanos ya tienen muy arraigada su cultura. Ok. Y algo que ha ayudado mucho como a toda esta parte musical es justo de que si te das cuenta en África y América Latina somos muy parecidos. Claro. Somos culturas que nos han pues pisado, ¿no? Los europeos para las Subyugados, conquistas. justo. Entonces, justo por ejemplo, aquí en México tenemos muchas culturas y muchos tipos de música y bailes como de rituales y pues también tuvimos estas religiones politeístas de muchos dioses y allá en África también. O sea, allá en África la música se utiliza en rituales. La música se utiliza para muchas cosas sociales. Que pues, por ejemplo, la música clásica se utiliza más en cosas de posiciones. Justo, ¿no? es De poder. es un tema más elitista, ¿no? Ajá, y de culto. Allá la música en Europa eran los más cultos, los que tenían mayor poder adquisitivo, y aquí no, era la música del pueblo. Entonces dirías que la concepción que se tiene de la música en el continente africano es como totalmente distinta y forma más bien como parte de la vida cotidiana de la gente. Sí, totalmente. O sea, la verdad es que cuando llega toda esta parte de esta trata transatlántica, pues muchos africanos, o sea, se podría decir que entre 12 a 15 millones de africanos fueron desplazados de sus hogares. Ya. Y entonces todo esto llevó a que
pues bien se sabe que cuando una cultura está siendo como evadida o está siendo como Oprimida, ¿no? oprimida más bien, pues tienes que sacar como todo ese estrés y todo ese malestar a través de algo, y normalmente el arte ha servido para eso, y eso fue la función de los africanos. O sea, ellos llegaron, muchos murieron De en el plano. camino, o sea, muchos fueron maltratados y otros llegaron así desnutridos, o sea, y las mujeres en específico, por ejemplo, fueron violentadas y fueron abusadas sexualmente. Claro que eso no solo se ha traducido como en una, como pues sí, en un rencor histórico dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras expresiones artísticas, pero también se ha convertido en inspiración, por lo que yo entiendo. Sí. Entonces, dentro de estas inspiraciones, ¿cuál dirías tú que es la más transformativa dentro de nuestra música contemporánea? Porque venimos de muchos años atrás, como dijiste, Portugal, España, todo este tema de la colonización, de la subyugación de las culturas. Pero ahora que nos venimos al presente, al contemporáneo, ¿qué dirías tú que son estas ideas, estos conceptos que recuperamos mucho de las diásporas, que toman lugar en nuestra música actual? O sea, no sé si es un tema de percusiones, no sé si es un tema de modismos, no sé si es un tema de la voz, etcétera. ¿Qué dirías tú que recuperamos? Pues son muchas cosas, o sea, los instrumentos principalmente, pues tenemos como la marimba, las congas, todas esas partes pues los trajo a África. Y por ejemplo, en la parte vocal tenemos algo que se llaman las contestaciones, contestación-respuesta, que por ejemplo se utiliza mucho en el jazz o en el blues. No sé si ubican a Ray Charles. Sí, Un justo. músico como de los años 50, 60 más De o jazz, menos. ¿no? Ajá. Y ubican la canción de Hit the Road Jack. Ah, toda esta parte Ajá. en la que tienes Ajá. como Sí, de este road, argumento. Jack. Exactamente. Exacto, donde él hablaba y así, y les preguntaba de que, what you say, Ay. y le contestaban. Y eso se siguió a lo largo de la música. O sea, Ok. actualmente también encuentras muchas contestaciones, no sé, en el reggaetón de dime mami y el otro dime papi. O sea, todas Claro. esas cosas pues vienen también de África, porque esto nace también pues de la música de ritual, ¿no? Mm. O sea, en el gospel, si escuchas, también es mucho esa contestación. Esperas esta respuesta del público, ¿no? Esperas esta respuesta en el público, y también hay muchas cosas en la voz donde se crea todo este nuevo mundo de voces, de que puedes hacer como distintas combinaciones, ¿no? Claro. De melodías, más que nada las melodías empiezan a creer también mucho en África de incluir voces. Creo que es maravilloso cómo hablas de este tema. O sea, Wong, no sé si tengas como una opinión más. Tengo también entendido que rítmicamente también han influido como mucho, ¿no? En todos nuestros bailes y cultura, y pues en general en la música bailable que tenemos es gracias a las influencias africanas. Sí, justo, o sea, por ejemplo, uno de los géneros más fuertes como en la cultura latinoamericana es la samba, Sí. que es de Brasil. Ok. Los de Portugal llegaron acá llegaron allá a Brasil, y pues los africanos eran muchos que se combinaron pues entre africanos y portugueses, ¿no? Se unieron, ¿no? Y la samba, pues lo que crea en realidad hay una palabra justo que viene de la samba, que es una invitación a bailar. Ok, ¿cuál es esa Y palabra? esa, creo que era zumba o algo así, o sea. Zumba. Algo parecido, ¿no? No, ok, ok. Entonces, más que nada, Ujú. la samba como tal, lo que significa es un movimiento de caderas. Ok. Y es por eso que se crea la música de samba. O sea, explícitamente es solamente estamos hablando de las caderas. Ajá, es música que viene para hacer baile de movimiento de caderas. Ok. Y después de eso, de la samba, se derivó el bossa nova allá en Brasil. Wow, ok, creo que es maravilloso esta forma en la que conectas, porque justo un tema del que queríamos hablar hoy era de el legado de estas diásporas, ¿no? Porque ya hablamos de influencias, ya hablamos de transformaciones, pero ¿qué opinas tú de todo lo que nos dejó? ¿Sabes? Pues te digo que hay muchas raíces, o sea, sin la música africana, la verdad es que el talento africano es enorme, ¿no? O sea, aquí en Latinoamérica llegaron con todos los ritmos latinos, te digo, samba, la cumbia, el reggae, en Estados Unidos pues llegaron con el blues, el jazz, y dejaron como muy fuerte este legado en la música. Entonces, por ejemplo, en la actualidad tenemos, pues no hay muchos ejemplos de que artistas famosos de África, pero sí han dejado un impacto. O sea, no sé si, por ejemplo, ubiquen a Tayla, Claro. Claro, sudafricana, ¿no? sudafricana.
También Burna Boy es africano y él ha Oh. trabajado en el soundtrack de Black Panther Sí. y en el de Beyoncé, que se hizo para el Rey León. Ok. Yo no sabía eso. Sí, y Beyoncé hace mucha honra a la cultura africana. Claro. También, ¿no? Por los afroamericanos, Justo. por así decirlo. Exacto. Entonces, por ejemplo, tengo entendido, o sea, que luego también tampoco tenemos como mucho acceso a la música africana porque no es algo que se comercialice mucho aquí en Occidente, bueno, en América o en Europa. O sea, sería como el legado, ¿no? De los descendientes de los africanos y de toda esa gente que tuvo que sufrir la diáspora, lo que nos mueve y lo que tiene como muchas repercusiones a día de hoy en nuestra música actual, ¿no? Sí, o sea, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que es muy importante como saber escuchar la música y como que tener como esa espinita por investigar de dónde viene todo eso, ¿no? O sea, Claro. toda esta música, el legado que ha dejado, porque sin todos estos movimientos, pues yo creo que no tendríamos nada, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que por así decirlo, inclusive la música africana ha, por ejemplo, impactado en el género del pop, Ok. por así decirlo. O sea, pop normalmente aquí en la música se tiene la idea que el pop es como unas melodías como más catchy, como bubbly, ¿saben? Muy occidental. Ajá. Pero en realidad pop es lo que es popular entre la gente. O sea, Claro. si buscas como la palabra pop es popular, lo que está de moda. Y por ejemplo, ahí viene el argumento de que Michael Jackson es el rey del pop, pero actualmente es Bad Bunny, ¿no? Ok. Justo, ya. Y por ejemplo, Bad Bunny utiliza muchos elementos actualmente, por ejemplo, de sus raíces de Puerto Rico Que van incluso hasta atrás, hasta y África. que van hasta ¿no? África por todos los instrumentos que utilizó. Claro. Entonces, pues sí, es un impacto muy fuerte que dejó en la cultura y que creo que está siendo muy padre que ahorita, por ejemplo, los latinos están agarrando otra vez sus raíces, que es la combinación de la cultura latina con la cultura africana. Cultura africana. Y creo que es una manera maravillosa de cerrar esta pequeña cápsula que tenemos de contigo, Sophie. Entonces, básicamente, como cierre, esta concepción que tenemos de nuestra música contemporánea no hubiera sido posible sin, claro, el sufrimiento de mucha gente dentro de estas diásporas, como dijiste, sufriendo de estas diásporas africanas, pero trajo así un montón de influencias, de cultura, de arte, de inspiración, ¿no? Sí, completamente. O sea, yo creo que sin todos estos movimientos, o sea, la verdad es que la música sale de la gente que ha sido reprimida emocionalmente, que ha tenido que trabajar duro porque, pues si te das cuenta, la música que más pega es desde el dolor y desde la Claro. lucha continua, ¿no? Claro. Entonces, pues sin estos movimientos africanos ahora sí que no habría, o sea, no habría lo que tenemos ahorita y creo que fue un gran, sí fue muy duro la forma en cómo llegó, pero fue algo muy grande para generar lo que tenemos actualmente. Entonces podríamos decir que esta forma de lidiar con el dolor de las personas o esta forma de lucha incluso que significa la música es lo que mediante el mestizaje y si bien sufrieron muchas personas es lo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, es como algo distintivo de nuestra cultura y que no tendríamos si no hubiera sido por ese tipo de cosas. Sí, o sea, básicamente la cultura se va moviendo con lo que se está viviendo en la sociedad. Entonces, en ese momento, o sea, imagínate, los ricos tenían esta parte de la música clásica. La música de pueblo era toda esta donde te movías de formas, pues, groseras, ellos decían, ¿no? Que Vulgares. vulgares, No, todo justo. esto, de que cómo vas a ir cambiando esta forma de, pues, en las generaciones pasadas, ¿no? De cómo vas a escuchar rock. Exacto. Y actualmente es cómo vas a Vamos escuchar reggaetón, Exacto. ¿no? Ok, bueno, pues muchísimas gracias por tu asistencia, Sofi. Y creo que quiero recuperar rápido algo que dijiste. A todos los que nos están escuchando, tómense este tiempo para picarse con el origen de sus sonidos, de su música, de los artistas que le gustan. Tarde o temprano encontrarán a alguien con raíces africanas y con un inmenso talento que probablemente nos recuerda mucho a las diásporas africanas, nos recuerda mucho al sufrimiento, pero
claro que sí, al talento y a la cultura, y a lo que nos ha traído y a lo que nos ha dado para nosotros ahorita y en generaciones futuras. Entonces, si no queda nada más que decir, muchísimas gracias, Sofi. No, muchas gracias por invitarme. Y pues bueno, creo que es importante honrar como estas cosas y estas raíces y pues saber que tienen impacto a día de hoy de nosotros y pues igual gracias por tu tiempo. No, pues muchas gracias. Me siento muy honrada de poder hablar este tema con ustedes, la verdad. A ti, Sofi, de verdad. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.